sin ti, no sé vivir. Se me va el aire si no estás aquí. No hay un lugar que pueda estar si tú no estás. Y es que tu amor es el motor que le da vida a este corazón. Dios, eres tú la razón de mi existir. Eres todo para mí. No, 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 no hay nada más que ocupe tu lugar. Busqué y no encontré alguien como tú. No hallé, no. Busqué debajo del sol y en la armonía de esta canción busqué en lo profundo del mar, ahí tampoco pude andar. Un amor tan especial que no hay palabras para expresar. Eso sin ti no sé vivir, se me va el aire si no estás aquí. No hay un lugar que pueda estar si tú no estás. Y es que tu amor es el motor que le da vida a este corazón. Dios, eres tú la razón de mi existir. Eres todo para mí. Todo para mí. Jesús, sin ti no sé vivir. Se me va el aire si no estás aquí. No hay un lugar que pueda estar si tú no estás. Oh, y es que tu amor es el motor que le da vida a este corazón. Dios, eres tú la razón de mi existir. Eres todo para mí. No hay un lugar que pueda estar si tú no estás. Oh, es que tu amor es el motor que le da vida a este corazón. Dios, eres tú la razón de mi existir. Eres todo para mí. Todo para mí. Señor, te bendiga una vez más. Damos la bienvenida un día para compartir pues palabra del Señor. Gracias a Dios de verdad por el privilegio que nos da de poder pues expresarle primeramente nuestra gratitud a Él, nuestro amor, porque Él ya lo dio todo por nosotros y nos ha dejado pues su palabra para que la amemos, la atesoremos y sobre todas las cosas que la pongamos en obra, en acción. Este mes está dedicado, pues se celebra aquí en Honduras el Día de la Biblia, el próximo domingo. Este mes es un día o un mes dedicado pues a las Escrituras. Y en otras ocasiones pues se ha celebrado con desfiles lo que es el Día Nacional de la Biblia, bajo decreto del Congreso Nacional,
Así que vamos a tratar de hablar de este libro, de lo que Dios ha dejado para cada uno de nosotros, la palabra de Dios, la escritura. Y el salmista David, pues, cuánto amaba su palabra. El Salmo 119, verso 97 y 98, dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Me has hecho sabio, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. La Biblia siempre ha tenido sus burladores que afirman que toda ella está llena de contrariedades, que al pasar por el ojo de la ciencia se descubre sus errores, pero el tiempo se ha encargado pues de dar autenticidad al mensaje de la palabra del Señor. La Biblia había dicho muchos años antes que la tierra era redonda, Isaías 40, verso 22. La Biblia nos dice que la tierra está suspendida sobre el espacio, según Job capítulo 26, verso 7. ¿Qué más podemos decir? La Biblia afirma que el número de las estrellas se encuentra por millares, Génesis 15, 5. La Biblia es inspirada por Dios. Las Sagradas Escrituras fueron sopladas por Dios. El apóstol Pedro nos dice que los autores de la Biblia estaban hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda Pedro 1:21. Igual Timoteo, segunda Timoteo 3:16 y segunda Pedro 1:21. Lo vuelvo a repetir, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia fue escrita alrededor pues de 40 diferentes escritores en un periodo comprendido entre 1500 a 1600 años. Tenemos pues que estos escritores fueron guiados por el Espíritu Santo. La Biblia es infalible. Salmo 19:1. Esto significa que la Biblia es incapaz de fallar. Todo lo que la Biblia dice es verdad y todo lo que promete va a suceder y está sucediendo. No puede fallar. La Biblia es completa según Apocalipsis 22, 18 y 19. Hay una prueba profética de las Escrituras. El profeta Isaías menciona a Ciro, el rey de Persia, por su nombre, 125 años antes de que naciera. Isaías 44, 28. ¿Cómo puede ser esto? Pues la Biblia ha logrado esta precisión. El profeta Miqueas 5:2 dijo que el Mesías nacería en Belén de Judea, y así se cumplió. Isaías 40, verso 3 habla del hombre que sería el precursor del Mesías, y así se cumplió. El profeta Zacarías habló que el Mesías entraría en Jerusalén montado en un pollino, y así lo hizo. Los salmos hablan del enemigo que lo traicionaría, de sus pies horadados, de la gente apostando a los pies de la cruz, y su cuerpo no vería corrupción. Los salmos están llenos de estas profecías. Otros hablaron de sus heridas, traición por 30 piezas de plata. La Biblia es digna de confianza. Pero en esta hora, más que todo lo que contiene la Biblia, quiero hablarles acerca de cómo fue preparada. Sabemos que es inspirada por Dios, que Dios usó a estos hombres en diferentes épocas, con diferentes idiomas, para lograr pues dejar la palabra. Pero ¿cómo fue preparada todo esto? ¿Cómo fue preparado lo que hoy tenemos? Hay en varias versiones, en diferentes tamaños. Es el libro más traducido, es el libro más vendido. Tenemos para jóvenes, para niños, para adultos y de todas las formas. Pero gracias a Dios que ahora la tenemos nosotros de esta forma. La tenemos en digital, y de cualquier cosa que queramos saber, la encontramos en las diferentes versiones aún más entendibles de la palabra de Dios. Pero ¿cómo fue que se preparó
lo que hoy tenemos en nuestra mano, lo que hoy nosotros gozamos y debemos de apreciarlo cada día más. Hay muchos que tienen esta interrogante, que el trasfondo de la Biblia, de que sus versiones, que su material usado, y esto pues al final nos va a llevar pues a tener más o más amor y más aprecio a lo que es la palabra de Dios, como dijo el salmista: cuánto amo yo tu ley. O sea, en otras palabras, tu palabra, cuánto la amo. ¿Cómo fue preparada entonces la Biblia? La Biblia fue preparada con los materiales que vamos a describir. Primeramente se usó el papiro que se hacía de una planta denominada papiro. Esta caña crecía en los lugares poco profundos de los lagos y los ríos de Egipto y de Siria. Desde el puerto de Siria de Biblos se embargaban grandes cantidades de papiro. Se supone que la palabra griega para libros, Biblos, viene del nombre de este puerto. Este es el papiro. Esta planta pues se preparaba para comenzar pues a escribir encima de ellos. La Biblia pues a través de este papiro se llegaba pues, las cañas eran cortadas en tiras de toda su longitud y luego se les reducía en muy finas rebanadas para ser golpeadas y prensadas para hacer o para formar dos capas que se colocaban en ángulo recto con un material especial. Al secarse esta superficie de papiro, blanquecía y era suave, o se suavizaba con piedras o otros materiales para poder escribir allí. Los primeros manuscritos se hicieron en papiro y habría sido difícil de sobrevivir excepto en las zonas secas, tales como la arena de Egipto o en las cavernas similares a las de Qumran, donde pues se descubrieron los rollos en el Mar Muerto. El papiro estaba en pleno uso hasta alrededor del tercer siglo, en el año pues 20 después de Cristo. Encontramos que este fue el primer material que se utilizó para la escritura, especialmente de la Biblia. También encontramos que había otro material que se llamaba pergamino. Este era el nombre que se le daba a las pieles curtidas de ovejas o cabras o antílopes o otros animales. Estas pieles eran desprovistas de su pelo y se les trataba de una manera especial a fin de producir un material para poder escribir y que fuera durable. Este cuero era tratado para que durara muchos años. Bruce escribe que la palabra papiro proviene del nombre de la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor, pues la producción de este material de escritura estuvo asociada durante algún tiempo en aquel lugar. Así que el papiro fue utilizado para escribir la Biblia. También tenemos vitela, era el nombre que se le daba al cuero de ternero. A menudo la vitela se tenía con colores de púrpura. Algunos de los manuscritos que se conservan en la actualidad son de vitela y de un color púrpura. Las escrituras sobre vitela teñían. Era generalmente de color dorado o plateado. Así que los antiguos rollos de cuero datan alrededor del año 1500 antes de Cristo. Este material pues era durable. El vitela era del cuero del ternero muy tratado. También tenemos otros materiales de escritura. Está la ostraca. Este era de barro. Esta ostraca era alfarería sin vidriar. Muy común entre los pueblos. El nombre técnico es tiesto, lo que nosotros hoy conocemos como tiesto, hecho de barro. Se le encontraba en abundancia en Egipto y Palestina. Jote capítulo 2 verso 8. Se hacían inscripciones en piedra con una pluma de hierro también, otro material. Tenemos tablillas de arcilla.
Se escribían con un instrumento agudo y luego se secaban con el fin de que el registro quedara de una forma permanente. Jeremías 17:13, Ezequiel 4 da datos de esto. De todos los materiales de escritura, este era el más barato y uno de los más duraderos porque abundaba la arcilla, especialmente en esas partes de Egipto, y todo lo que el hombre tenía a mano en ese tiempo, pues era la arcilla, y hacían sus tablitas, quedaban marcadas de una forma permanente, las tablitas de arcilla. También tenemos tablillas de cera. Se empleaban con cinceles metálicos sobre trozos de madera, se planaban y se recubrían con cera. Era tablillas de madera pero cubiertas de cera para que la escritura pues permaneciera en ella. También tenemos instrumentos usados para escribir en aquellos tiempos. El cincel, un instrumento de hierro para grabar en piedra. El cincel era muy usado. También tenemos el estilo metálico. Era un instrumento de cabeza plana y con forma de caña. El estilo se usaba para hacer inscripciones en arcilla y en tablillas de cera. También tenemos instrumentos usados para escribir. La pluma. Esta era una caña con punta, era hecha de junco. Aproximadamente entre 15 y 40 centímetros de largo, quedaba al extremo corto de forma de cincel con el fin de poder hacer inscripciones con forma gruesa o delgada con los lados anchos o angostos de la misma. La pluma de caña estaba en su uso desde el comienzo del primer milenio en Mesopotamia, desde donde se podía adoptar muy bien a la idea de usar una pluma de ave. Al parecer, pues, los griegos usaban mucho esto en el tercer siglo antes de Cristo. Esta pluma, pues, era pluma de alguna ave o también de caña. Normalmente nosotros la conocemos como junco. Se hacían estas plumas para la escritura, y estas las usaban pues ya en el tercer siglo, los griegos principalmente. También habían otros materiales. La tinta era generalmente con compuestos de carbón, goma y agua. Esto era la tinta que se utilizaba. Ya esto ya no se utiliza, avanzó la tecnología, pero sí esto se usó para escribir. ¿Y qué forma le daban a estos libros? Ya con las escrituras, ¿qué forma tenían los libros? Tenían forma de rollos. Se hacían estos rollos de hojas de papiro y con otros materiales. Estos rollos pues tenían pues un tamaño considerado. A veces era difícil de comportar o llevar este rollo. La escritura se hacía usualmente con un solo lado. Un rollo escrito por ambos lados recibe el nombre de epistógrafo. Apocalipsis pues 5:1 menciona: se tiene conocimiento de rollos que medían alrededor de 48 metros. O sea, bastante complicado estar llevando estos rollos. Hay rollos que medían pues 7 metros a 12 metros. Y esto era pues algo difícil pues llevar estos rollos. Así se iba formando la Biblia, con estos rollos de papiro, otros materiales como ya les expliqué, los cueros, se les iba pues dando forma de rollos. También la forma de los libros antiguos, tenemos forma de códice o de libro, con el fin de facilitar la lectura y reducir el bulto de hojas de papiro. Se disponía en forma de libro y se escribían por ambos lados. Grenle dice que el cristianismo fue la principal razón por la cual se desarrolló la forma de códice o de libro. Los autores clásicos escribieron sobre rollos de papiro hasta alrededor del tercer siglo después de Cristo. Aquí tenemos la forma de los libros, cómo se iban formando. Tenemos los tipos de escritura. La escritura uncial era la que usaba letras mayúsculas.
Las que eran dibujadas con sumo cuidado se les conocía como el libro de mano. También tenemos escrituras minúsculas. Eran un escrito con letras más pequeñas con mano. Fue creado para aumentar la producción de libros. Los manuscritos hebreos y griegos fueron escritos sin separación entre palabras. Esto es interesante porque para poder leer la escritura era totalmente seguida. No habían comas, no había separación, no habían espacios. Y los hebreos escribieron pues sin vocales hasta el año 900 después de Cristo. Gracias a Dios que hoy tenemos una Biblia entendible de diferentes versiones. Si no entendemos una, vamos a la otra. Si no miramos la letra, vamos a otra. Si no tenemos digitalmente. Y gracias a Dios por todo eso. Pero en los primeros siglos pues era más complicado pues tener las versiones de la Biblia. Los manuscritos hebreos fueron escritos sin separación entre palabras. Después surgió las divisiones de libros por capítulos y por versículos, porque al inicio era una sola. Después se hicieron esas divisiones, libros, capítulos. Las primeras divisiones pues se hicieron en el Pentateuco. Se agruparon para poder hacer esas separaciones. 50 años más tarde se les seleccionó en 54 divisiones. Los griegos hicieron divisiones alrededor del año 250 después de Cristo. Y tenemos ahí mucha historia acerca de estas divisiones del libro de capítulos. Los versículos, los primeros indicadores de versículos variaron desde el uso de espacio entre palabras hasta letras y números. La Vulgata latina fue la primera Biblia que se incorporó en divisiones, tanto en capítulos como en versículos en el Antiguo Testamento. Así que esta fue la primera Biblia que ya utilizó separaciones entre libros, capítulos y numeración de versículos. Tenemos también el canon. ¿Qué es el canon? ¿Qué significa esta palabra canon? Cuando una vez ya tenían pues todos los rollos, recordemos que había muchos escritores, muchos escribieron de la cultura, y muchos escribieron cosas buenas. Y habían tantos escritos que tuvieron que pues ver la necesidad de pasar por el canon. La palabra canon proviene de una raíz que significa caña. En hebreo es gané y en griego es canón. La caña se utiliza para medir eventualmente. Y esto llegó a tener un significado de norma, o sea, una norma o una ley. Originalmente se utilizó la palabra canon para expresar lo que se llamaba la regla de la fe. La norma por la cual se ha de medir y evaluar. Más tarde llegó a significar una lista o un índice. Este es el canon, una regla. La palabra implica a la Biblia significa una lista oficial aceptada por los libros. La iglesia reconoció que los libros fueron inspirados desde su comienzo. Estos fueron inspirados por Dios a ser escritos. Entonces el canon es que un libro tenía que pues pasar la prueba para ser incluido en la Biblia. ¿Qué prueba se sometía cada libro para ser incluido en el canon? Vamos a ver qué pruebas se sometían todos estos rollos, todos estos manuscritos que se encontraron para poder armar una sola Biblia. Y se pasaba por muchas pruebas, y la primera de ellas que habían básicamente 5 principios, guías que se usaban para determinar si un libro era o no canónico o de las escrituras, o en otras palabras, si era inspirado por Dios para ser incluido en la lista de que hoy conocemos. Tanto los libros del Viejo Testamento como el Nuevo Testamento fueron pasados por el canon. Y una de esas pruebas que se sometía era autoritativo. Esto quiere decir que proviene de la mano de Dios con autoridad, que tenía que ser verídico. Autoritativo proviene de la mano de Dios. Esta era una de las pruebas. La segunda tenía que ser profético un libro.
El libro tenía que haber sido escrito por un hombre de Dios. Tenía que cumplirse. También es auténtico. Esta es otra prueba. Los padres de la iglesia eran partidarios de la política. Si está en deuda, deséchalo. Esto realizó la validez de su discernimiento de los libros canónicos. Tenía que ser auténtico, o sea, inspirado por el Espíritu Santo a través de estos hombres que Dios los utilizó para poder escribir. También tenía que ser dinámico. Y dinámico tiene que tener el poder de Dios para transformar la vida de los hombres, de las mujeres, de los niños. Esto de dinámico, que en otras palabras, tenía que tener poder. Y es lo que hoy conocemos nosotros y sabemos que la palabra tiene poder para transformar vidas, para dar vida, para hacer tantas cosas. Entonces esto eran las pruebas que se sometía cada libro para ser incluido en la lista. O sea, el canon es la lista de libros. También fue recibido, debía de reunir, pues, tenía que ser leído y usado. Tenía que ser recibido, reunido, leído y usado. El libro debía ser aceptado por el pueblo de Dios. Esta era la quinta prueba que se sometía a un libro para ser incluido en el canon. Sabemos que hay muchos libros. Hay otras Biblias que tienen otros libros que no la tienen la Biblia que usamos nosotros. Estos libros tienen buena información, claro que sí, pero no pasaron esta prueba de esta lista del canon que se sometía en aquel entonces a los libros para ser incluidos en el canon bíblico. Pedro reconoció las obras de Pablo como escrituras al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento. Así que la Biblia pues se sometió a prueba para ser incluido. Cada libro que tenemos se sometió a una prueba. Tenemos testimonio de Cristo acerca del canon del Antiguo Testamento. Lucas 24:44, en el aposento alto Jesús dijo a sus discípulos que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas. En los salmos también indican las tres secciones que estaba dividida en la Biblia hebrea. Estaba la ley, estaban los profetas y los escritos. Y tenemos tanta información en Juan, en Lucas. Jesús siempre estuvo de acuerdo con las escrituras. Él no tuvo ningún problema. También Lucas 11:51, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, Jesús confirma que su testimonio respecto a todo el canon del Antiguo Testamento. Abel fue el primer mártir de la Biblia en Génesis 4:8. Zacarías es el último que se menciona de acuerdo al orden del Antiguo Testamento. Y tenemos Génesis, que fue el primer libro del canon hebreo, y Crónicas era el último. Jesús dijo básicamente desde Génesis hasta Crónica, o de acuerdo al Antiguo Testamento, desde los protestantes, desde Génesis hasta Malaquías, tenemos el testimonio de Cristo acerca del canon del Antiguo Testamento. Tenemos estos libros. Cada uno de nosotros como cristianos debe de saber esto. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos son del Viejo Testamento, del Nuevo Testamento? Generalmente, si nos preguntan, mencióneme los libros de la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, creo que dudamos en mencionarlos en su orden. Entonces es momento de volvernos a las Escrituras, conocer cuántos libros tiene, cuáles son los proféticos, cuáles son los profetas mayores, los profetas menores, y todo eso pues nos abarca pues el conocer las Escrituras. Y todo esto pues conocemos que la palabra de Dios tiene ese poder de transformar vidas, de transformar aquellos corazones malvados en corazones, como dice su misma palabra, que los va a convertir esos corazones de piedra a corazones que sientan. Y conociendo todo esto de cómo fue preparada la Escritura, los materiales, es necesario reconocer el poder que tiene la Biblia, lo que hoy tenemos. Dice Juan 15:3, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será
hecho el poder de la palabra. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Poder de la palabra. La palabra de Dios tiene poder para limpiar, según Génesis. El poder de la palabra tiene poder para dar vida. Él nos ha dado vida juntamente cuando nosotros estamos muertos en delitos y pecados. En San Juan 5:24 dice, de cierto digo, el que oye mis palabras y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra de Dios tiene poder para multiplicar. La palabra de Dios tiene poder para sanar, para liberar y para restaurar. Hoy tenemos esto, la Biblia en mano. ¿Cuánto apreciamos, como dijo el salmista, tu palabra? ¿Cuánto apreciamos la Escritura? Quizás la tenemos en diferentes versiones, tamaños, colores, estilos, pero ¿ha transformado nuestras vidas? Hoy tenemos la facilidad de acudir a ella, pero sobre todas las cosas, permitamos que la palabra haya cabida en nosotros. Porque el Dios de este siglo, dice la Escritura, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz de la palabra de Dios no haya cabida en ellos y por ende no tenga efectos. ¿Ha tenido efecto la palabra? ¿Me ha transformado? ¿Me ha renovado? ¿Soy diferente? Es momento que la atesoremos y que volvamos a ella y que podamos decir, su palabra me ha transformado. Gracias, Dios, por tu palabra. Como dijo el salmista, cuánto amo yo tu ley. La palabra es vida, es eficaz. La palabra es la que nos transforma. La palabra es la que nos está guiando en este mundo lleno de maldad. La palabra es la que nos hace sostenernos y decir, me agarro de tu palabra, Señor. Porque tu palabra dice, como cuando Jesús fue tentado por el diablo, lo llevó al desierto, pero Jesús le dijo, Cristo está. Escrito está. La palabra es que lo sostuvo para mantenerse firme. ¿Qué nos está sosteniendo hoy en día? ¿Qué lo sostiene usted? ¿Qué me sostiene a mí? Es la palabra. Volvámonos a Él. Busque estudiarla. Busque entrar a un discipulado. Busque entrar a un instituto bíblico. Estamos a la puerta de aprender más de Dios. Pero muchas veces decimos, no, yo ya lo sé todo, yo tengo 20 años de estar en la iglesia, tengo 50 años. Todos los días aprendemos y todos los días Dios nos enseña algo diferente. Volvamos a las Escrituras, volvamos a los principios de Dios para poder soportar y estar firme cuando venga el tentador. Porque así como Jesús fue tentado, que era Dios, no digamos nosotros, que somos humanos y débiles, y si no estamos agarrados bien de la palabra, nos vamos a caer. No vamos a resistir, porque no tenemos resistencia. Tomémonos de la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. Amén. Que la gracia de Dios, como siempre, sea abundante en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Amén.